Hola a todos, bienvenidos a este live. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. ¿Desde dónde me escuchan el día de hoy? Déjame saber aquí en los comentarios. Y por favor asegúrense de que me ven y me escuchan muy bien. Si todo está perfecto, entonces vamos a iniciar con nuestro live que se llama Gestión efectiva del dinero en un negocio para reducir los impuestos en un 30%. Pero antes de iniciar, quiero que recapitulemos lo que vimos en nuestro último evento y también para aquellos que se están uniendo por primera vez. Entonces, en el anterior evento estuvimos viendo los 5 TIC o hub para empezar a optimizar los impuestos de un negocio. Entonces vimos que cuando no se maximizan las deducciones fiscales disponibles, se deja de aprovechar estas deducciones y se deja de descontarse esto de los impuestos y ahí se está perdiendo un dinero que puede ser considerable. Y cuando se deducen fiscalmente se tienen en cuenta todas las deducciones fiscales, se reduce considerablemente la carga fiscal. Es muy importante tener en cuenta que todas las compras hoy en día deben estar soportadas con factura electrónica. Muchas veces no tenemos esto claro, aunque esto ya viene desde hace años trabajándose, pero muchas veces no somos conscientes de esto y no pedimos facturas electrónicas o por pagar menos por no pagar el IVA, entonces le decimos a nuestro proveedor que no nos emita facturas electrónicas, sino que solo remisiones o órdenes de compra. Y cuando vamos esto a incluirlo en nuestra contabilidad, después para deducirlo de renta tenemos problemas porque estas deducciones si no están soportadas con factura electrónica, después no se pueden descontar de los impuestos y es ahí cuando resultamos pagando más de lo que pensábamos. Por otro lado, muchas empresas pequeñas que tienen empleados no han empezado a generar el tema de la nómina electrónica y cuando se vienen los impuestos, la DIAN empieza que si no está todo electrónicamente, te empieza a no aceptar deducciones de los impuestos. Entonces esto es muy importante, maximizar todas las deducciones fiscales disponibles. Otro que vimos fue cómo corregir la incorrecta clasificación de los gastos. Muchas veces clasificamos mal los gastos. Esto puede llevar a que paguen más impuestos de lo necesario. Es muy importante saber cómo clasificar los gastos de manera correcta, que es muy importante que separe cuando son negocios familiares o negocios que los maneja una sola persona y también, o sea, que de su misma actividad sustenta los gastos de su casa, se tiende a mezclar gastos personales con gastos de la empresa. Y esto es un error. Es muy importante clasificar los gastos de la empresa y los gastos del hogar o de la familia porque así no estás sabiendo qué, qué gastos son de la empresa, si la empresa está yendo bien, si está generando utilidad, si los gastos que estoy teniendo en la empresa los debo ajustar para mejorar mi rentabilidad o todos los gastos de la empresa se están llevando los ingresos. Entonces es muy importante clasificar los gastos y los costos para poder optimizarlos. Otro tema que hablábamos es cómo aprovechar los créditos fiscales y subvenciones. Existen créditos fiscales y subvenciones que muchas pymes pasan por alto, que no conocen que esto existe, cómo se puede aplicar. Entonces esto en esta tercer clase que estuvimos viendo, hablábamos de este tema de los créditos y subvenciones que muchas empresas pueden aplicarlos y saber cómo deben aplicarlos. Y esto puede ser un ahorro importante para las empresas porque pueden estar teniendo un dinero extra que no lo tenían dentro de sus planes para hacer inversión o para pagar algunas deudas. Otro hot que hablábamos es la falta de planificación fiscal proactiva. Muchas veces
no se tiene una planificación fiscal, no se tiene un calendario tributario, no sabemos qué impuestos debemos pagar, cuándo los debemos pagar, si son bimestrales, cuatrimestrales, mensuales, anuales, si estoy obligado a declarar anual o periódicamente, entonces, y en qué fechas para evitar que se venzan las declaraciones y tengan que pagarse sanciones e intereses de mora por no tener organizado un calendario. Eso es muy importante. Y la planificación fiscal es una estrategia clara y planificada, es lo que nos ayuda a tomar decisiones de manera reactiva que resultan en pagos innecesarios. Esto es clave para poder llevar un seguimiento y control de cómo estamos manejando nuestros impuestos y si estamos al día, o que después no nos llegue un correo, una notificación, un mensaje de texto de la DIAN diciéndonos que estamos en deuda o que no se ha presentado alguna declaración. Otro de los TIC o hack que hablábamos era la no digitalizar y automatizar la gestión fiscal. Entonces, la falta de digitalización puede llevar a errores manuales. Cuando somos una empresa pequeñita y estamos empezando, pues adquirir un software es una inversión a veces un poco costosa y estamos inicialmente pensando es en arrancar nuestro negocio, en que empiece a tener ingresos hasta que nuestro producto o servicio se empiece a comercializar, se empiece a ser visible y la parte contable o administrativa la dejamos de un lado. Entonces empezamos a llevarlo en cuadernitos o en algún Excel, pero no organizadamente, y esto puede permitir que se nos pierda información o que no la tengamos toda la información y que haya una mayor carga de trabajo. Entonces hay muchos software o programas que nos permiten llevar el control de las finanzas, que son un poco más asequibles para no adquirir un software tan robusto y tan costoso al inicio de nuestro proyecto, al inicio de la empresa. Entonces, sí es importante implementar herramientas tecnológicas, es fundamental para una gestión eficiente. Entonces, no pensemos que porque el software es muy costoso, porque hoy en día hay algunos que son más asequibles para que nos permiten empezar desde el inicio a llevar nuestra contabilidad y nuestros temas administrativos organizados. Entonces, listo, ahora estando en sintonía con esto, vamos a entrar de lleno al tema que hemos preparado el día de hoy. Entonces, voy a iniciar por presentarme, ya recapitulando lo que vimos la vez pasada, para las personas que estuvieron en nuestro evento y para las que no, para que sepan lo que ya estuvimos tratando. Entonces me voy a presentar, mi nombre es Karen Beltrán, soy contadora pública de profesión, con una especialización en gerencia tributaria. Actualmente soy empresaria de mi propia empresa que presta el servicio de consultorías a empresas o empresarios o emprendedores que necesitan pues los servicios contables, tributarios. Una apasionada por ayudar a emprendedores y dueños de pymes a optimizar sus finanzas y ayudarles a que paguen menos impuestos. Todo mientras crecen sus negocios de manera sostenible. Tengo experiencia en trabajar con multinacionales, con BDO, una firma de outsourcing, Sur Energies, en una entidad del Estado, y ahora pues como les comentaba, desde mi empresa de consultoría, donde manejamos diferentes sectores empresariales. Y estoy aquí para ayudarte a pagar menos impuestos de manera legal, aprovechando las oportunidades que muchos desconocen. Entonces, muchos de mis clientes que, aunque trabajan duro y tienen un buen producto o servicio, sienten que sus finanzas las tienen desordenadas, los que les comentaba ahorita con el quinto hack que estuvimos trabajando en las clases anteriores del evento anterior. Que no saben si están realmente maximizando sus ganancias y se están perdiendo dinero en el camino. Cuando empezamos, muchas veces estamos focalizados en
poder hacer el marketing, empezar a conseguir clientes, empezar a comercializar nuestro producto o servicio, porque pues necesitamos empezar a tener ingresos, ¿cierto? Pero muchas veces la frustración de no poder pagar, de no pagarnos a sí mismo o al equipo lo que realmente merece es algo que pasa en nuestra mente constantemente. Si nosotros somos autoempleados, o sea, estamos empezando el negocio, pues los ingresos de nuestra empresa, de nuestro negocio, son los de los cuales yo dependo, porque pues no tengo otro ingreso. Entonces, si no empiezo a vender, pues no voy a empezar a obtener ingresos. Entonces, empezamos a pensar en solo vender, en solo comercializar nuestro servicio, nuestro producto. Si tenemos gente a cargo es aún peor porque pues tienes que estar pensando en que cuando conseguiste ese equipo de trabajo le ofreciste unos ingresos mensuales, un salario o como hayas pactado la negociación. Entonces tienes que estar pensando que tienes en mente constantemente una carga financiera que debes asumir. Entonces, sé que muchos de ustedes les ha pasado la preocupación de que su negocio no esté creciendo, de que no debería estar en una carga diaria de, bueno, eh, hoy ya vendí tanto, pero eso no me va a alcanzar si todos los días sigo vendiendo esto, voy a llegar a fin de mes y no voy a completar para la nómina, no voy a tener para mis ingresos. Entonces estamos pensando en todo el tiempo, teniendo esa frustración de no saber cómo, de no poder pagarnos a sí mismo y cómo ver cómo le voy a pagar al equipo, ¿cierto? Entonces, esto pues les pasa a muchos de ustedes y esa preocupación es la que no permite ver cómo voy a empezar a escalar mi negocio. Pero déjame decirte algo, que no tiene que ser así, o sea, los negocios no son para que estemos como esclavizados en ellos, sino para que nos permita crecer y tener mayor rentabilidad. Entonces hoy te voy a enseñar una estrategia de cómo no solo ayudar a poner tus finanzas en orden, sino que te dará la confianza de que estás maximizando tus ganancias, optimizando cada gasto y asegurándote de que tú o tu equipo reciban lo que realmente merecen. Al final de este live tendrás un plan claro y sencillo para empezar a escalar tu negocio con confianza, sabiendo que tus finanzas están bajo control y trabajando a tu favor con lo que te voy a explicar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por entender qué es lo más importante. Entonces, lo más importante que quiero que entiendas hoy es cómo una adecuada gestión del dinero puede transformar radicalmente tu negocio. Déjame contarte una anécdota que ilustra esto perfectamente. Hace unos años estaba trabajando con un cliente que tenía un negocio en crecimiento, pero siempre se quejaba de que a pesar de las ventas nunca parecía tener suficiente dinero para reinvertir y pagar a su equipo como quería. Siempre estaba corto de flujo de caja, muchas veces le tocaba utilizar el dinero de los impuestos para pagar obligaciones y cuando llegaba la hora de pagar impuestos no tenía el flujo necesario, los recursos suficientes para poder pagar y ahí empezaba la frustración, se nota en cada conversación que teníamos porque siempre me decía preséntame los impuestos pero déjamelo para pagarlo después porque en el momento no tenemos los recursos. Así pasó varias veces hasta que, oh sorpresa, llegó nuestra más querida, la Diane, y le embargó sus cuentas. Entonces esto fue aún más frustrante para este cliente. Entonces un día decidimos aplicar la fórmula de manejo del dinero que hoy voy a compartirte. La primera vez que lo hicimos el cliente estaba escéptico, no creía que fuera posible, que se pudiera lograr lo que él esperaba. Después de todo, ¿cómo podían esos simples pasos cambiar algo? Pero algo interesante sucedió. Al revisar los resultados nos dimos cuenta de que el dinero que antes se perdía en gastos no controlados ahora estaban destinados a las áreas correctas.
no solo empezó a tener flujo de efectivo mucho más estable, sino que también comenzó a haber una mejoría en la moral del equipo porque podían pagarles mejor y con más regularidad y tenían el flujo de caja suficiente para cubrir todas sus obligaciones y ya no tenían encima a nuestro tormento la DIAN ahí cada momentico con correos de notificación de que usted está en mora, de que usted no ha pagado. Entonces fue un punto crucial. Aquí es que aunque puedan parecer que estás controlando todo, si no tienes un plan claro para cómo distribuir y utilizar tu dinero, es muy fácil perder el rumbo. La fórmula que te voy a enseñar hoy no es solo una técnica, es una manera de asegurar de que cada dólar o peso que entra en tu negocio trabaja para ti, ayudándote a crecer y a mantener la estabilidad. Recuerda que lo más importante es que este enfoque no solo se traiga de números, sino que con esos números impacten directamente tu vida y en la vida de quienes trabajan contigo. Así que si estás listo para ver cómo tu negocio puede alcanzar un nuevo nivel de éxito, quédate conmigo hasta el final y descubre cómo aplicar esta estrategia de manera efectiva. Entonces, Eh, precisamente y para que todo sea posible, yo quiero enseñarte una estrategia que considero fundamental para asegurar el crecimiento sostenible de tu negocio. Esta es una fórmula que han desarrollado, pero que no la inventé yo, sino que la aprendí empíricamente de un empresario que hoy en día tiene un crecimiento muy bueno. Pueden que muchos lo hayan escuchado, Álvaro Luque, que ha facturado millones de dólares y tampoco esa fórmula es de él, sino que él aprendió a Mikel Michalowicz, el autor del libro Profit First, y que esta metodología ha sido avalada por cientos de empresas y que ya la han aplicado y que ha escalado sus empresas a nivel mucho más alto. Entonces aquí, así que voy a guiarte paso a paso para esta fórmula que yo personalmente la llamo GLIG. Entonces ustedes dirán, ¿y esa GLIG qué quiere decir? Entonces es la G de ganancias, la L de liderazgo, la I de impuestos y la G final de gastos operativos. Y al final de este like, con esta fórmula que te voy a explicar paso a paso, tendrás un plan claro y sencillo para poner tus finanzas en orden y empezar a escalar tu negocio con confianza. Así que toma nota porque lo que viene a continuación podrá transformar en cómo manejas tu dinero y en la última instancia el éxito de tu negocio. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de nuestra estrategia. Pero antes de eso quiero que tengamos algo muy claro para empezar. Hablemos de qué es un ingreso real. Contablemente, para los que son contadores, muchos utilizamos que los ingresos menos nuestros costos dan una utilidad o pérdida, nosotros lo llamamos utilidad o pérdida, pero muchos empresarios esta utilidad o pérdida la llaman es el dinero real, es el dinero que efectivamente queda en la cuenta después de deducir todos sus gastos. Por ejemplo, como la inversión que hiciste en publicidad para la venta de tus productos o servicios. Es crucial entender que no se trata solo de lo que facturas a tus clientes, sino de lo que realmente tienes disponible para manejar. Porque en esas facturas tienes que pagar impuestos, así que ese dinero no es tuyo y si empiezas a utilizarlo estás empezando a decirte a ti mismo que tu negocio no te da ni para cubrir los gastos básicos. Entonces es muy importante tener claro cuál es el ingreso real, o sea, qué nos queda después, qué le queda a la empresa o a tu negocio después de cubrir todos los gastos básicos. Recuerda que los negocios o las empresas
siempre tienen unos gastos o unos costos fijos. Que facturen o no facturen, los gastos o costos van a seguir corriendo. Y ese dinero por ejemplo, la publicidad, y ese dinero de la publicidad de los anuncios que invertiste tampoco es tuyo, porque se utiliza ese dinero para cubrir cualquier otro tipo de gasto, pues estás engañándote porque le estás quitando ese combustible a tu negocio. Y cuando vas a querer invertir, vas a tener que recurrir a préstamos, tarjetas, créditos. Entonces, por ejemplo, si no tienes claro cuál es la rentabilidad o ese dinero real que te está quedando y quieres que tu negocio venda más, poner estrategias de publicidad, de marketing un poco más agresivas, y si no estás controlando esos ingresos, o sea, esa utilidad, ese ingreso real, pues vas a notar que no vas a tener flujo de dónde poder cubrir eso que quieres implementar, esa estrategia para tener más ventas. Y entonces cuando vas a empezar a endeudarte, a tener préstamos con familiares, con entidades financieras, con tarjeta de crédito, entonces eso es muy importante que lo empecemos a controlar, porque no estás separando el dinero que necesitas para escalar. Entonces, eh, conocer tu ingreso real te permite tomar decisiones financieras informadas y distribuir tu dinero de manera que apoye el crecimiento de tu negocio y no te vayas a la quiebra. Entonces, hablando de el ingreso real, entonces vamos a empezar a explicar aquí la fórmula que les comentaba, la fórmula LGIG. Entonces, la fórmula LIG inicia por empezar a revisar las ganancias. Y estas ganancias, si tú acá sumas estos porcentajes, te vas a dar cuenta que está distribuido el 100%. Entonces, a las ganancias yo le voy a poner un 20%, o sea, la meta es que mis ganancias tienen que tener un 20%. Y las ganancias son las verdaderas utilidades de tu negocio. Es fundamental reservar ese 20%, o sea, de las ganancias yo tengo que reservar 20% para asegurar que tu empresa no solo se mantenga a flote, sino que también crezca y prospere. Ahora las ganancias de la empresa deben acumularse y pueden definir una política de repartición de utilidades. Cuando ya es una empresa, no es un negocio personal, sino ya es una empresa legalmente formalizada, constituida. Desde su constitución se establecen unas reglas políticas o parámetros entre los socios de cómo hacer la distribución de esa ganancia. Entonces es fundamental que se plantee reservar el 20% como ganancias para asegurar que tu empresa no solo se mantenga a flote, sino que también crezca y tenga cómo reinvertir para el crecimiento. Así que si apenas está empezando, quieres enfocarte en maximizar el crecimiento de tu negocio, esta ganancia es lo que te permitirá reinvertir en negocio y asegurar tu crecimiento sostenible a largo plazo. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si tu ingreso real o ganancia es de 100 mil dólares, vamos a hablar en dólares porque me están viendo de otros países, así para que todos entendamos, pero ya que ustedes hacen el cambio a su moneda para que empiecen de una vez a aplicar esto. Entonces, si tenemos tu ingreso es de 100 mil dólares, deberás reservar 20,000 como ganancia. Este fondo es crucial para darle vida a tu negocio, si eres tú mismo o tener un colchón financiero para futuras inversiones en tu negocio. Entonces, si estás pensando en proyectar alguna estrategia, implementar alguna estrategia de marketing, de publicidad más agresiva para obtener más ingresos, más ventas, para que tu negocio empiece a crecer, es muy importante que te hayas hecho una reserva del 20% de tus ganancias o
lo empieces a hacer para que de aquí a unos 3 meses, 4 meses ya puedas tener un dinero reservado para empezar a implementar esta estrategia. Porque si te gastas, te consumes toda la ganancia que estás obteniendo, pues no estás dejando ese colchón que necesitas para crecer, para poder invertir en el crecimiento tuyo de tu negocio, de tu empresa. Ahora bien, vamos a hablar del tema de la L, del liderazgo. Para el liderazgo, yo tengo que invertirle un 30%. El liderazgo representa el valor de tiempo y esfuerzo de ti y tu equipo de trabajo. Ahora bien, si tienes socios y trabajan contigo en la empresa, pues este 30 de liderazgo es para el sueldo tuyo y de esos socios, según la función que lleva a cabo en la empresa. Pero no por ser socio, ese 30% tiene que ser repartido en partes iguales, sino tiene que ser equitativo con el trabajo y la función que tenga cada uno en el negocio. Pero si todos los socios pusieran dinero por igual, las ganancias se reparten por partes iguales, no por el liderazgo. Ahora, ya no te recomiendo que estés repartiendo las ganancias en el primer año de negocio, o sea que si apenas está iniciando no repartas ganancias, sino que recapitalice el negocio. Entonces, cuando empezamos nuestro primer año, si nos fue muy bien, muchas veces cogemos toda la ganancia, la distribuimos y no dejamos ese colchón, esa reserva para el siguiente año, donde si se nos presenta la oportunidad de alguna inversión para la empresa, para crecer, o para el siguiente año quiero escalar y quiero implementar alguna estrategia eh, fuerte, digamos, en redes sociales o automatizar muchos procesos de la empresa que me permitan mayor rentabilidad y menos trabajo, entonces no voy a tener con qué, y es donde se empiezan a desequilibrar las finanzas porque como me gasté todo lo que me había ganado, ahora me toca recurrir a un tercero para cubrir esos recursos. Entonces cuando te empiezan a, a pedir préstamos, a tener obligaciones financieras, que muchas veces esas obligaciones financieras le quitan flujo de caja a la empresa. Ahora, yo no te recomiendo que estés repartiendo entre que en el primer año entre los socios se empiecen a repartir. Es bueno que dejen que primer año y segundo año hasta el tercero dejen unas reservas, empiecen a dejar unas reservas. Esto es un buen mecanismo que pueden ir y empezar a implementar, y un colchón de dinero que les va a tener ahí para poder hacer inversiones a futuro o mejorar algo en la empresa. Entonces, con este ítem estás asegurando de que todos los involucrados en el negocio, incluyéndote a ti mismo, estén justamente recompensados por su esfuerzo y dedicación. Es esencial valorar el trabajo realizado, ya que en un equipo motivado y bien remunerado es clave para el éxito. Entonces, ahí las cabezas es muy importante el liderazgo de los socios y el trabajo en equipo, para que la empresa tenga un buen crecimiento. Cuando ahí no hay un buen liderazgo y cada uno trabaja por su parte, entonces no van a estar sincronizadas, el negocio no va a tener el resultado que realmente quiere. Y eso a veces pasa mucho cuando empezamos a trabajar, a empezar a trabajar en equipos, y el liderazgo a veces al inicio se pone un poco complejo entender todas las ideas para poder trabajar. Es importante distribuir estos fondos de manera justa y estratégica para mantener a todos motivados y comprometidos, asegurando que todo tu equipo estén motivados para seguir dando lo mejor. Ojo acá, solo estoy hablando de socios y líderes, y si tienes, o pues decir, si eres tú solo, pero el tema de la nómina para trabajar y suelos fijos en otro ítem que ya te lo diré. Entonces, ya aquí para finalizar este ítem del liderazgo, muchas veces cuando empezamos un negocio y somos socios,
El uno es el que tiene la idea, otro el que quiere empezar a trabajarla y hay otro que es el que pone los recursos. Muchas veces pasa así. Entonces, ¿qué pasa en algunas sociedades? Quien tiene la idea y quien quiere tiene la motivación de ponerla a funcionar son los que trabajan, pero quien pone el dinero solo está esperando a que le devuelvan su inversión y tengan sus utilidades. Entonces es importante quien va a estar de líder o de cabeza, sepa manejar ese liderazgo, que haya unión entre los socios y no empiecen después las complicaciones entre los mismos y tengan una muy buena idea, tengan el dinero, pero por falta de liderazgo y comprensión entre los mismos, se rompen las relaciones y a veces, muchas veces, por esa falta de liderazgo y de compromiso con el negocio, se llega a caer una idea de negocio. O sea, puede acabar un negocio, se acaba la sociedad y ya empieza de para abajo todo. Entonces, ahora el otro de esta fórmula son los impuestos, que para muchos es el coco, que escuchan la palabra impuestos y ya nos da dolor de cabeza. Los impuestos son una realidad, no podemos ignorarlos, aunque nos hagan doler la cabeza, nos traumaticen, nos frustren, sabemos en el fondo que sí o sí hay que cumplir y pagar con ellos. Este 10% de tus ingresos reales debe reservarse específicamente para cumplir con las obligaciones fiscales. Como les comentaba en la historia, un caso de una empresa que no controlaba las finanzas, tenía muchos gastos que se estaban desviando y no les estaba alcanzando ni siquiera para pagar sus impuestos. Y pues obviamente eso lo lleva a una frustración financiera, un desgaste tanto para los socios como para la gerencia. Entonces, aquí en esta fórmula les estamos diciendo que de los ingresos reales, de la ganancia real que queda, hay que reservar un 10% para los impuestos. No es que el 10% sea la carga impositiva o tributaria, sino que de esos ingresos reales cada año yo tengo que hacer una reserva del 10% para los impuestos futuros. Al hacerlo estás evitando sorpresas desagradables y que te asegures de que tu negocio está siempre en regla con las autoridades fiscales, que voy a tener el dinero, en mi flujo de caja voy a tener un dinero reservado para poder cumplir con estas obligaciones, y no cuando el contador me mande un mail o me llame o me diga: Hoy se vencen los impuestos, mañana se vencen los impuestos, es tanto y no tengo de dónde sacar ese flujo para poder cubrirlo, y me toca decir: preséntelo y después lo pago. Y esto, preséntelo y después lo pago, estás dejando ir un dinero porque vas a tener que pagar muy posiblemente intereses de mora por haberlo pagado tarde. Y si en su defecto el contador se le pasó la fecha y no te acordaste porque no tenías una planificación tributaria, un calendario tributario, se te pasó la fecha, no pagaste los impuestos y ahora te toca pagar la sanción y los intereses, y estás dejando ir un dinero que se debe ser muy útil para reinvertir. Además, para los que ven los impuestos como un problema, como una carga, pues les tengo una buena noticia, y es que los impuestos es algo que ahorras para que llegue el día de pago de impuestos y este ítem esté la magia. Porque si haces el proceso de ahorrar este 10% para los impuestos y hace todo el proceso bien, cuando tengas que ir a pagar los impuestos te va a sobrar dinero. Entonces, si ahorras 10% de tu ganancia real, si lo haces mensualmente, entonces cuando llega final de año, llega cada 4 meses, que llega, en muchas empresas llega el IVA, vas a tener ya ese flujo de caja proyectado y antes te va a sobrar plata para reinvertirla, o cuando son personas naturales
que no tienen empresa sino un negocio y aplicas muy bien esta fórmula, cuando vas a tener que pagar tus impuestos, entonces tenías ahorrados 100 pesos y tus impuestos y el impuesto que te tocó pagar era 80, entonces te quedaron 20 pesos hasta para poder reinvertir o para que lo puedas gastar en lo que quieras, te puedas ir inclusive hasta viajar. Listo, entonces ahora vamos con la última G de la fórmula, que son los gastos operativos. Los gastos operativos son los costos necesarios, como te comentaba, son los gastos o costos fijos, que así trabajes hoy, vendas hoy o no vendas, siempre van a correr y son los que son los que necesariamente tienes que incurrir para que tu negocio funcione día a día. Entonces en esto, este es un 40% que donde incluye todo, desde el alquiler, suministro hasta servicios y cualquier otro gasto esencial para la operatividad de tu negocio. Y aquí es donde entra el punto de la nómina. ¿Te acuerdas que en el anterior de liderazgo te comentaba, hablábamos solo a nivel de socios y de líderes de empresa, gerentes, cabezas de área que tienen que asumir un rol de liderazgo? Pero pues no hablábamos de nómina de trabajadores a nivel ya administrativo operativo, porque en eso lo vamos a hablar acá, de la nómina de los trabajadores, porque el último es el núcleo de la empresa y además si tú lo deseas lo incluyes, son bonificaciones y comisiones para la motivación de tus trabajadores para los logros de los objetivos, pero el pago fijo que le tengas sale de este ítem de gastos operativos. Entonces en este de gastos operativos es donde vas a incurrir en todo el pago de los costos de nómina fijos sin tener en cuenta bonificaciones o comisiones, sino lo que ya has pactado cuando contrataste a tu personal. Entonces, hay que tener claro que en la parte de liderazgo, como lo comentaba, solo se habla del tema de socios para que no te confundas entre los gastos operativos y los gastos de liderazgo, ¿sí? Contablemente, yo sé que si acá hay muchos contadores, me pueden decir, no, pero es que van en los mismos gastos. Sí, claro, van en los mismos gastos, pero unos son los gastos operativos del personal que yo necesito operativamente y otro es lo de liderazgo, que va también contablemente los gastos, pero en nuestra fórmula los vamos a controlar desde la parte de liderazgo, que es un porcentaje diferente al de gastos operativos. Entonces, y mantener estos costos bajo control es vital para la salud financiera de tu negocio. Si se controlan bien estos gastos operativos, podrás maximizar las ganancias y asegurar la sostenibilidad de la empresa. Entonces, un ejemplo. De los 100,000 pesos que teníamos, 40,000 se destinarían a cubrir todos los costos operativos necesarios para tu negocio funcione sin problemas. Entonces, recuerda que vamos a dejar siempre un 40% para todos los gastos fijos, para no tener inconvenientes de que llegó algo, hay que pagar el arriendo, hay que pagar los servicios, hay que pagar la nómina y no tengo con qué. Listo, entonces ahora aplicando esta fórmula, vamos ahora acá a mostrar un ejemplo de cómo aplicaría esta fórmula. Entonces, tengo unas ventas de 200,000, una inversión o costo de 100,000 y tengo unos gastos de 80,000 donde estoy teniendo una ganancia, un ingreso real de 20,000. Estos 20,000 son los que voy a aplicarle la fórmula y a estos, entonces si esta ganancia, estos ingresos reales yo le aplico la fórmula, ¿qué me van a permitir? ¿Cuáles son los beneficios que yo voy a tener?
me permiten tener una reinversión en el negocio, o sea, no voy a necesitar ir a sacar dinero donde no lo tengo, ir a buscar con un tercero para hacer la reinversión en el negocio, sino que aplicando efectivamente la fórmula que le acabamos de hablar, voy a tener para hacer reinversión en el negocio. Esta reinversión es clave para escalar tu negocio, reinvertir estratégicamente tus ganancias para generar más ingresos y teniendo obviamente en la mente que si tienes todavía el dinero del liderazgo es aún mejor. Ahora, otra cosa que te beneficia aplicar esta fórmula, la flexibilidad en la fórmula. Tú estarás diciendo, pensando, Karen, yo no quiero, no soy capaz con el 20% de las ganancias, prefiero dejar solo el 10%. Listo, no hay problema. Entonces dejamos el 10 y destinar el 50% a los gastos operativos. No vas a dejar 20% para ganancias, sino lo puedes bajar al 10 y incrementarle ese 10 a los gastos operativos. Se puede hacer una flexibilidad en la fórmula, pero sí es importante que trates de empezar a aplicar, ¿sí? No la dejemos de lado porque esta es la que nos va a ayudar a optimizar y a controlar mejor de forma los negocios y que tengamos dinero disponible. Entonces, si vas a bajarle el porcentaje, por ejemplo, a las ganancias, entonces destínalo para los gastos operativos. Pero siempre intenta mantener la regla de la fórmula. Ahora, lo que no es negociable, lo que sí no se puede negociar, o sea, entre la ganancia y los gastos operativos puedes mover la fórmula. No te voy a decir que tiene que ser estrictamente así, lo considerable es que sea así, pero lo puedes flexibilizar. Pero lo que sí no puedes negociar son dos ítems, que es los impuestos y pagarte a ti mismo. O sea, que quiere decir el liderazgo y los impuestos de que hablamos de la fórmula. Entonces, recuerda que los impuestos son una prioridad, pero hay cosas que no son negociables. Lo primero es separar el 10% para los impuestos. Si sigues este principio, te aseguro que al final del año te sobrará dinero. Y eso es lo que exactamente queremos lograr, ¿verdad? Y otro es pagarte a ti mismo. Lo que nunca debes dejar de hacer es pagarte a ti mismo. Aquí es donde muchos emprendedores cometen o cometemos un error grave al decir no me voy a pagar porque sacrifico por el negocio. Eso es totalmente falso. Si no te pagas, ¿cómo estás cubriendo tus gastos personales? No pagar te lleva a tomar préstamos, tarjetas, créditos que generan intereses y algún día tendrás que pagarlos. Y si hoy tu negocio no te da para pagarte es porque algo estamos haciendo mal. Cuando somos empresarios y dependemos de nuestro propio negocio, no tenemos otro ingreso. Si empezamos a generar ingresos en la empresa y el último que pagamos soy yo y no me está quedando ni para mí, entonces algo estoy haciendo mal porque se supone que yo creé mi negocio para estar mejor yo. O si no, pues para eso habíamos seguido de empleados y no nos habíamos estresado a crear negocio, ahora trabajar, ya no trabajar 8 horas, sino trabajar 12 15 horas. Entonces, recuerda que lo primordial es pagarte a ti mismo porque pasaste del nivel de ser empleado a ser emprendedor o empresario, porque que la idea que quieres es tener más ingresos. Entonces lo fundamental es empezarte a pagar a ti mismo. Ahora aquí te presento un grave error que cometen la gran mayoría de empresarios, pero que también te va a mostrar la solución. Y es que hay un concepto que cambió mi perspectiva incluso como contadora y que sé que hay contadores escuchándome que me van a odiar. Tú cuando vendes
Cuando vendes, siempre tenemos en mente la siguiente fórmula, ¿cierto? Ingresos o ventas menos costos y gastos nos da una utilidad o una pérdida, ¿cierto? Eso siempre así lo analizamos, así medimos los resultados, pero te cuento que estamos teniendo un error. Y esto es mortal, que a veces quiebra muchos negocios. Porque entre más dinero le pones sobre la mesa a tu negocio, más dinero gastas. Porque estás de acuerdo conmigo que el mes que tiene un ingreso extra, se te daña la nevera, el televisor, pasa algo y tienes que gastar más. Y es por lo que haces de esa manera, y lo que debes de hacer es adiestrar tu negocio. Y lo harás con la siguiente fórmula matemática, que vas a sufrir al principio, pero si quieres crecer, así es como funcionan las cosas. Entonces te voy a explicar la siguiente fórmula. Le vamos a dar la vuelta a la fórmula. Ventas o ingresos menos ganancia me van a dar mis gastos. Entonces usted va a decir, no, pero ¿cómo cómo voy a saber la ganancia si no tengo los gastos? Es que aquí es donde debemos empezar a controlar los gastos para que yo a mis ingresos o mis ventas le quite la ganancia que yo quiero tener, y con eso me tiene que dar mis gastos. Y así es como el negocio se vuelve rentable, porque si es a propósito, quise hacer las 4 partes que te enseñé en orden y dejar los gastos operativos de último y primero las ganancias. Porque si tú das vida a tu negocio, le das combustible, tú vas a salvar ese negocio como sea. Y en otras palabras te lo digo así, yo puedo salvar a mis 40 empleados, pero mis 40 empleados no me pueden salvar a mí. Y eso no me lo inventé yo. Si te subes a un avión, lo primero que te dicen es que si hay una emergencia, tomes el oxígeno primero tú y después a los niños, porque los niños no salvan los adultos. Entonces, si es como funcionan las empresas, tú sacas primero las ganancias y lo que sobra le dices a tu negocio, organícese con eso. Y volviendo al ejemplo que hice de manera cómo se distribuye, tengo $40,000 en gastos operativos, eso va a decir que no puedo pasar en una renta de 10,000 porque no me alcanza. Así que esto te va a decir a ti y a tu equipo cómo es que hay que optimizar las cosas. Entonces es importante que empecemos a darle vuelta a la fórmula para empezar a controlar estos gastos, y esto te va a decir hasta dónde te puedes medir sin sacrificar esta ganancia. Porque muchas veces lo que hacemos es que sacrificamos la ganancia y es cuando empezamos a tener utilidad o pérdida y empiezan a quebrar los negocios. Entonces, por último, ya aquí empezando a terminar este live, te voy a dejar unas preguntas, una práctica esencial que debes empezar a implementar cada semana, cada lunes a las 8 de la mañana, para empezar a mantener el control de tus finanzas. Entonces vas a empezar a hacer una evaluación semanal. ¿Cuánto me ingresó? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto debo? ¿Y cuánto me deben? Si no te haces esas preguntas semanalmente, estás dejando tu dinero al aire, no estás llevando el control, no estás sabiendo si te deben, si no te deben, cuánto te deben, y eso es muy importante, llevar el control. Entonces es muy importante que cada semana, como vas a empezar a implementar el liderazgo en tu empresa, con tus socios o tus líderes de área, vas a empezar a hacer este análisis semanalmente para ver cómo están las finanzas de tu empresa. Te voy a compartir una frase. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, no sé si alguna vez has leído algún libro o has escuchado alguna frase de él, dijo: mantener al tanto del estado de tu ganado. Si no haces estas preguntas para tu negocio, es como no querer enfrentarse a la realidad. Pero recuerda, ser valiente y enfrentar los números es lo que te llevará al éxito. Si dejamos los números a la deriva, no vamos a saber dónde estamos
ni para dónde vamos, ni a dónde queremos llegar. Entonces, hoy vamos a recapitular lo que vimos el día de hoy. Entonces, recuerda que el crecimiento sostenible de tu negocio, enfocándonos en cómo gestionar el dinero de manera efectiva utilizando la fórmula LGIG. Esta fórmula se divide así en los 4 pasos. Entonces, vamos a recapitularla para que no se nos olvide. Ganancias 20%, liderazgo 30%, impuesto 10%, gastos operativos 40%. Vamos a empezar a darle la vuelta a la fórmula, ya no a mirarla ingresos o ventas menos costos y gastos igual a mi utilidad o pérdida, sino vamos a hablar ingresos o ventas menos mi ganancia igual a los gastos que tengo que empezar a controlar. Además, exploramos cómo aplicar esta fórmula a la práctica ajustándola según las necesidades específicas de tu negocio y discutimos la importancia de reinvertir las ganancias al principio para escalar. También hablamos de 2 aspectos no negociables: priorizar los impuestos y asegurar de pagarte a ti mismo, y descubrir cómo una pequeña variación en la fórmula transforma radicalmente la rentabilidad de tu negocio. Por último, recuerda estas 5 preguntas que vamos a empezar a implementar cada semana en nuestras juntas con nuestros líderes, hacer la evaluación semanal: cuánto dinero ingresó, cuánto dinero salió, cuánto quedó, cuánto debo, cuánto me debe. Recuerda responder todas las preguntas semanalmente. Entonces, espero que haya sido de agrado este live, que hayan podido entender y haber sacado un poquito de esto para empezar a implementar y a mejorar sus negocios. Recuerda dejarle me gusta a este live y seguir mis canales. Que tengan un excelente día.